Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a compartir el tutorial de este bello conejito. Lo vamos a estar haciendo en este tamaño con la perla número 4. Si ustedes gustan hacerlo más pequeñito, pueden utilizar mostacillas. El procedimiento es el mismo. Mi nombre es Paola y voy a estar dejando los materiales que vamos a utilizar. Voy a utilizar perlas blancas número 4, rosadas y un color fucsia. Pueden utilizar también rosado. Esta va a ser la nariz. Para los ojos voy a utilizar dos perlas rojas número 6 y el hilo nylon 0,40. Este es hilo de pescar. Voy a empezar con 1 metro de hilo, lo voy a doblar a la mitad y me van a quedar dos puntas. Aquí voy a trabajar con el lado izquierdo y lado derecho. Empiezo con las perlas de color blanco, pongo 3 blancas y voy a cruzar la última con el hilo del lado derecho, bajo, formo un módulo de 3. Ahora en el hilo del lado izquierdo voy a colocar 2 blancas y con el derecho voy a cruzar la última. Me quedan los hilos cruzados, bajo y nuevamente me va a quedar un módulo de 3. En el hilo del lado izquierdo voy a colocar una roja número 6, esta va a ser el ojo, y una número 4 en color blanco. Cruzo la blanca con el hilo del lado derecho. Nuevamente me quedan 3. Coloco 2 blancas en el hilo del lado izquierdo. Cruzo con el derecho la última. Me queda nuevamente el módulo de 3. Ahora el hilo que tengo al lado derecho lo paso por una perla. Con el izquierdo pongo una blanca y cruzo. Ahí formo la primera vuelta. Ahora en el hilo del lado izquierdo pongo 3 blancas. Con el derecho cruzo la última. Formo módulo de 4. Ahora en el hilo del lado izquierdo voy a colocar 2 blancas y voy a cruzar la última con el derecho. Como pueden ver, aquí no pasé previamente por ninguna perla. Me queda el módulo de 3 en el aire. Ahora voy a pasar por una con el derecho. Y voy a colocar 2 en el hilo del lado izquierdo. Cruzo la última con el derecho. Formo un módulo de 4. Nuevamente coloco en el izquierdo 2 blancas. Voy a cruzar la última con el derecho. Formo módulo de 3. Paso una y continúo repitiendo los módulos alternados de 4 y de 3. Pongo 2 en el izquierdo con el derecho, cruzo la última, formo módulo de 4. Pongo 2 nuevamente blancas en el izquierdo y con el derecho, voy a cruzar la última, formo módulo de 3. Voy a pasar con el hilo del lado derecho por una perla roja y en el izquierdo voy a colocar 2 blancas, cruzo la última con el derecho. Aquí voy ya cerrando lo que es el ojo. En el izquierdo coloco 2 blancas, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 3. Luego paso una. Aquí
Voy a colocar en el izquierdo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, paso con el hilo del lado derecho, coloco una blanca, cruzo, termino cerrando con módulo de 3. Ahora voy a colocar 3 blancas, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 4, repito otro módulo de 4, paso por una con el hilo del lado derecho, en el izquierdo voy a colocar 2 blancas y con el derecho cruzo la última, nuevamente formo módulo de 4, paso por una, repito el mismo paso, pongo 2 blancas, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4. Ahora voy a ir repitiendo módulos de 4, repito aquí alrededor 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Formé los módulos de 4 todo alrededor. He llegado hasta aquí, hasta este punto. Ahora voy a pasar por 2 con el hilo del lado derecho. Pongo una blanca y la cruzo. Termino cerrando módulo de 4. Pongo 3 en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Me va a quedar módulo de 4. Luego paso una, pongo una blanca y cruzo. Formo módulo de 3. Paso por una, pongo 2 blancas, cruzo la última, formo módulo de 4. Paso por una, pongo una y cruzo para formar módulo de 3. Paso por una con el hilo del lado derecho, luego pongo 2 blancas y voy a cruzar la última, formo módulo de 4, paso una, pongo una blanca y cruzo. Como pueden ver, toda esta vuelta la vamos formando de módulos de 3 y de 4. Paso una, pongo 2 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, módulo de 4, paso por una, pongo una blanca y cruzo. Aquí voy a pasar una con el hilo del lado derecho. Como aquí ya voy a cerrar, en el hilo mismo que pasé del lado derecho voy a colocar una perlita blanca y este lo voy a pasar por estas 2 perlas, por esta y luego subo a esta.
va a quedar ahí. Luego con el mismo hilo me voy a subir por la perla, quedándome los hilos justo ahí. Pongo una perla roja número 6, que va a ser el otro ojo. Pongo 2 en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 3. Luego voy a pasar por una con el hilo del lado derecho. Pongo una, cruzo, formo módulo de 3. Repito, paso por una con el hilo del lado derecho, pongo una y cruzo. Vuelvo a pasar una, pongo una perlita blanca, cruzo y formo nuevamente módulo de 3. Aquí yo solamente voy a dar vuelta por una y 2 hasta que se encuentran los hilos. Aquí amarramos doble nudo y cortamos los hilos. Después de cortar los hilos, me voy a ubicar aquí donde tengo los ojitos. Voy contando 1 y 2 blancas, luego bajo aquí en este módulo, voy a pasar el hilo en esta perla. Este va a ser un nuevo hilo, el cual va a medir 1,5 metros. Una vez que paso ahí, voy a colocar una perla blanca en cada hilo y pongo la fucsia. Pueden utilizar otro color si desean. Yo a este le coloqué una dorada. Pueden utilizar dorada o café. Voy a cruzar la fucsia con el otro hilo. Bajo. Me va a quedar ahí. Módulo de 4. Luego pongo una blanca en cada hilo. Pongo una blanca y esta la voy a cruzar. Formo módulo de 4. Ahora, una vez que tengo así, me voy a pasar en esta perla, que es de donde empecé, me salto al lado enfrente. Entonces ahí paso los hilos de cada lado. Y me va a quedar ahí. Ahora bajo una perla, con cada hilo bajo una perla. Vamos a bajar para con el mismo hilo formar el cuerpo. Por eso utilizo un hilo bastante largo. Paso por esta y la de en medio. Con el otro hilo que tengo a la izquierda paso por esta perla y en la del centro. Así me quedan los hilos cruzados en la misma perla. Y una vez que tengo así, voy a trabajar en este módulo de 4. Aquí voy a trabajar. Voy a ubicarme ahí, en esta posición. En estos 4 voy a trabajar. Voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 4 blancas.
y voy a cruzar 4, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 5, paso por una con el hilo del lado derecho, coloco 3 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, paso por una, con el derecho voy pasando, nuevamente voy a colocar 3, solo estoy trabajando con el color blanco, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, luego paso por 2 con el hilo del lado derecho, pongo 2, cruzo la última con el derecho y formo módulo de 5. Aquí voy a colocar 3 blancas en el hilo del lado izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una, pongo 2, una más voy a colocar, 3, pongo 3 en total, 3, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, paso por una, pongo 3 nuevamente, cruzo la última con el derecho, módulo de 5, paso por una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una con el hilo del lado derecho, en el izquierdo voy colocando, pongo 2, cruzo la última, nuevamente formo módulo de 4, paso por una, pongo 3 y voy a cruzar la última, formo módulo de 5, paso una nuevamente, pongo 2 blancas en el izquierdo, una más, disculpen, pongo 3, cruzo la última, formo módulo de 5, luego voy a pasar con el derecho por 2, pongo una blanca y cruzo, formo módulo de 4, voy a coger el hilo del lado izquierdo y paso por una perla de la izquierda, quedándome los hilos de esta manera, pongo 4 blancas en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 6, paso por 2 con el derecho, pongo 3 en el izquierdo, cruzo la última, formo módulo de 6, paso una con el hilo del lado derecho, en el izquierdo pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, luego paso una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, ahora me voy a pasar
por 2, con el hilo del lado derecho. Pongo 3, cruzo la última con el hilo del lado derecho. Me queda módulo de 6, luego voy a pasar nuevamente por 2 con el derecho y en el izquierdo coloco 3. Cruzo la última, formo módulo de 6. Paso por una, pongo 2 blancas en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, luego voy a pasar por 2, pongo una, cruzo y voy a formar módulo de 4. Voy a colocar 3 en el hilo del lado izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, luego paso por una con el derecho, pongo 2 en el izquierdo, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 4 y así voy a ir completando esta vuelta. Paso por una, pongo 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4 y voy a continuar repitiendo toda la vuelta, módulos de 4. Al igual que hice aquí, acá módulo de 4, voy a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta aquí. Luego cerramos. Bien, ya fui dando la vuelta de los módulos de 4. Al llegar aquí cerramos. Paso por 2 con el derecho, pongo una perla blanca y voy a cruzarla. Me queda módulo de 4, paso por una con el hilo del lado derecho, coloco 3 blancas y voy a cruzar la última. Formo módulo de 5. Luego paso una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4. Continúo, paso por 2, coloco 2 en el izquierdo y en el derecho cruzo la última. Formo módulo de 5, luego paso por una, pongo 2 blancas, cruzo, formo módulo de 4, luego voy a pasar 2, pongo 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5, luego paso una, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, luego paso 2, pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 5, luego voy a cerrar, voy a pasar 2, pongo una y cruzo esta perla.
Me queda módulo de 4. Ahora voy a dar vuelta para poder amarrar. Con el otro hilo también me voy a pasar por algunas perlas. Aquí amarro, hago un doble nudo y corto los hilos. Así me va a quedar la parte de abajo. Voy a hacer uno de los brazos. Voy a girar y me voy a ubicar. Primero, donde hice la parte aquí de la nariz, tengo un módulo de 5. Luego giro hacia la izquierda, tengo otro módulo de 5. Y aquí hacia abajo tengo 2 módulos de 4. En este módulo yo trabajo. Por esta perla voy a pasar el hilo. Una vez que paso ahí el hilo, coloco 2 en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última, uno las puntas, bajo, me queda un módulo de 3. Ahora con el derecho voy a pasar por 2. Por 2 perlas. Esta y la de acá. Ahí van los hilos, pongo una, cruzo con el hilo del lado contrario, me queda un módulo de 4 acá y aquí tengo 3 perlas. En esas 3 perlas yo voy a trabajar. Empiezo colocando en el lado izquierdo 3 blancas, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4, luego paso por una con el derecho, en el izquierdo pongo 2, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, luego voy a pasar por 2 hacia la derecha, pongo una y voy a cruzar esta. Termino con módulo de 4 y acá me queda módulo de 3. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 5, cruzo las 3 últimas, me va a quedar así. Ahora paso por una, voy a colocar 2, cruzo las 2, ahí me queda. Luego voy a pasar por las 3 con el hilo del lado derecho. Aquí amarro, corto los hilos y termino un bracito. Ahora voy a hacer el otro brazo, voy a girarlo ahí y me voy a ubicar nuevamente. Para hacernos más fácil, tengo módulo desde donde hice el brazo, módulo de 4, luego módulo de 5, de 5, de 4 y de 4. En este módulo de 4 yo trabajo. Voy a colocar en el hilo del lado derecho 2 blancas y con el izquierdo voy a cruzar la última.
formo el módulo de 3, luego voy a subir por 2 con el derecho. Me van a quedar ahí los hilos, pongo una y voy a cruzarla. Formo módulo de 4 y en este módulo de 3 trabajo. Pongo 3, cruzo la última. Las 3 las coloco en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última. Formo módulo de 4, paso por una. Pongo 2. Cruzo la última. Formo módulo de 4. Luego paso por 2 con el derecho. Pongo una. Cruzo. Formo módulo de 4. Luego voy a colocar 4. Cruzo 2 con el derecho. Me queda así, módulo de 5. Paso por una con el hilo del lado derecho y en el izquierdo voy a colocar 3. Cruzo las 3. Formo módulo de 6. Luego voy a pasar por las 3 con el hilo del lado derecho para que se encuentren los hilos y los voy a amarrar. Ahora voy a hacer abajo las patitas. Estoy ahí, me ubico en esa posición y pongo, a ver, este módulo de 5, continúo hacia la derecha, tengo módulo de 4 y aquí en este módulo de 5 voy a pasar por estas 2 perlas el hilo. Ahí voy a colocar una blanca en cada hilo, luego pongo 2 blancas en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar las 2, bajo y me va a quedar módulo de 6. Luego voy a repetir, pongo una blanca en cada hilo, luego pongo 2 blancas en el izquierdo y con el derecho cruzo las 2. Formo módulo de 6. Voy a colocar ahora 3 blancas en el izquierdo y con el derecho cruzo las 3. Formo módulo de 5. Ahora voy a girar y coloco 2 rosadas. Cruzo las 2 rosadas. Luego de haber colocado las 2 rosadas voy a bajar con los hilos por una perla blanca de cada lado. Ahí pongo 2 rosadas y voy a cruzar esas 2 rosadas. Ahí va quedando. Luego vuelvo a pasar por una perla con cada hilo. Pongo 2 rosadas y voy a cruzar las 2 rosadas.
Ahí, me va quedando de esta manera. Ahora voy a coger el hilo que tengo acá y me voy a pasar por estas 3 blancas. Los 2 hilos voy a pasar, uno paso hacia acá y el otro para el lado contrario. Ahora con el otro me quedan los hilos de esta manera. Ahora voy colocando una perla blanca y me paso por una blanca. Ahí voy a ir rellenando. Nuevamente pongo una blanca, me paso una, vuelvo a colocar la blanca, me paso por, ahora aquí voy a pasar por 3. Pasé por estas 3, ahora voy a colocar una blanca y bajo. Pongo nuevamente una blanca, bajo, y aquí voy a colocar una blanca. Una vez que tengo la perla blanca, como tengo el otro hilo acá, voy a amarrar. Y ya formo una patita. Para hacer la otra pierna, voy a ubicarme nuevamente en el módulo de 5. Sigo hacia la izquierda por el módulo de 4, luego tengo un módulo de 5. En estas dos, yo paso el hilo. El hilo va a ser del mismo tamaño que utilizamos para la pierna anterior. Una vez que estoy ahí, voy a colocar una blanca en cada hilo. Luego pongo 2 blancas y voy a cruzar las 2 blancas. Bajo, formo módulo de 6. Repito, pongo una blanca en cada hilo, luego pongo 2 blancas y voy a cruzar las 2 con el hilo del lado contrario. Formo módulo de 6. Como pueden ver, es el mismo procedimiento. Pongo 3, cruzo las 3. Me queda módulo de 5, luego pongo las 2 rosadas, cruzo las 2 y me va a quedar el color rosado abajo. Luego paso una con cada hilo, pongo 2, cruzo las 2 y ahí va quedando. Nuevamente paso una por cada hilo, pongo 2 rosadas, cruzo, el hilo que tengo acá al lado derecho lo voy a pasar
por 3, me voy a pasar por 1, 2, 3. Y con el otro hilo me voy a pasar por las 3, pero por el lado contrario. Después de tener los hilos ahí, voy a ir subiendo. Pongo una perla blanca y subo. Voy a dar la vuelta rellenando. Pongo 1, 2, luego paso por estas 3, pongo 4, 5 y acá en la sexta amarro. Luego de terminar ya las dos patitas, voy a hacer las orejas. Para hacer las orejas me voy a ubicar aquí donde tengo el ojo, el módulo de 4, luego tengo módulo de 3, módulo de 4. En esta perla voy a pasar el hilo y voy a colocar 2 blancas en cada hilo, luego pongo una rosada y cruzo, formo módulo de 4, luego vuelvo a colocar 2 blancas en cada hilo, pongo 2 rosadas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar las 2 rosadas, formo módulo de 5, luego coloco una blanca en cada hilo, luego 2 rosadas y voy a cruzar las 2 rosadas, formo módulo de 6, pongo una blanca en cada hilo, luego una rosada y cruzo, me queda módulo de 5. Ahora voy a colocar 3 blancas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar por las 3. Ahora me voy a venir hacia abajo, pongo una blanca y bajo por una blanca, continúo, coloco una blanca, bajo por una, nuevamente pongo una blanca, bajo por una, repito, pongo una blanca, bajo una, con el otro hilo voy a hacer lo mismo, pongo una blanca, bajo, y voy rellenando, pongo una blanca, bajo, repito, pongo una blanca y bajo. Nuevamente voy a colocar una perla blanca y voy a bajar. Luego voy a pasar el hilo por la perla blanca de en medio donde empecé. Se encuentran los hilos, amarro y corto. Al terminar la oreja ya amarro. Ahora voy a ubicar un nuevo hilo para hacer la otra. Tengo el módulo de 4, me paso 1 y 2. Y en esta perla voy a colocar el hilo. Aquí ya lo coloqué y
empiezo igual que la otra orejita. Pongo una blanca en cada hilo, luego pongo una rosada y la voy a cruzar con el hilo del lado contrario. Formo un módulo de 4. Luego paso una por cada hilo, pongo una en cada hilo, una blanca. Luego pongo 2 rosadas, cruzo las 2 rosadas, formo un módulo de 5. Voy a retroceder el video para poder seguir haciendo esta parte y continúo la otra oreja. Termino la orejita, ahora voy a hacer el rabo. Me voy a ubicar donde tengo 2 módulos de 5, luego tengo 2 de 4, 2 de 4. En esta perla que está justo en medio de los 2 módulos de 4 voy a pasar el hilo y ahí voy a trabajar con el color blanco. Pongo una blanca en cada hilo, luego pongo una blanca y cruzo. Formo un módulo de 4. Voy a repetir, pongo una blanca en cada hilo, luego pongo una blanca y cruzo. Formo un módulo de 4. Ahora voy a colocar una blanca en el hilo del lado derecho y me voy a pasar en la misma perla donde empecé con el hilo que puse la perla. Pongo una y voy a amarrar los hilos. Ya me queda el rabito. Así es como me queda el conejito después de haber cortado todos los hilos y haberle hecho todos sus detalles. Tengo con la perla o mostacilla de 2 milímetros. Espero les haya gustado esta clase. Próximamente les estaré compartiendo un nuevo tutorial. Chao, chao.